Muy buenas noches. Yo soy Lady Kaboom y les doy la bienvenida a Perturbador, donde los monstruos no salen de la ficción, sino del expediente. Aquí el horror es real y tiene nombre. Hoy, en Perturbador, Roberto Calvi, el banquero de Dios. Comenzamos. En la vasta galería de misterios que dejaron marcado el siglo XX, hay escenas que permanecen tatuadas en la memoria colectiva como pesadillas imposibles de borrar. Una de ellas es la que apareció una mañana de junio de 1982 en Londres, bajo el imponente, gótico puente de Blackfriars. El cuerpo sin vida de un hombre, colgando grotescamente de una cuerda atada a un andamio de andamiaje metálico, balanceándose sobre las aguas oscuras del Támesis. Ese hombre era Roberto Calvi, conocido como el banquero de Dios, presidente del Banco Ambrosiano, íntimamente vinculado con la Santa Sede y figura central de una red de poder, corrupción y secretos que atravesaban no solo la banca internacional, sino también la política, la masonería y hasta el crimen organizado. Lo perturbador de esta escena no es únicamente la imagen macabra del cadáver suspendido en el aire, con los bolsillos cargados de ladrillos y dinero en efectivo. Es sobre todo el enorme entramado de intereses que giraban alrededor de aquel hombre. El Vaticano, la logia masónica, la mafia siciliana, políticos italianos y británicos, servicios secretos y un banco colapsado con un agujero financiero de más de $1.000 millones. La pregunta que retumba todavía como un eco siniestro es simple y brutal. ¿Fue un suicidio como dictaron las primeras versiones oficiales? ¿O se trató de un asesinato ritual cuidadosamente planificado para enviar un mensaje de poder? Roberto Calvi no era un banquero cualquiera. Para entender la magnitud de lo ocurrido aquella mañana en Londres, hay que imaginar a un hombre profundamente católico, de apariencia seria, reservado, casi ascético en su vida personal, pero al mismo tiempo enredado en un mundo de cuentas opacas, préstamos ficticios y triangulaciones financieras que servían a intereses muy lejanos de la moral cristiana que decía defender. Desde su escritorio en Milán, Calvi manejaba hilos que tocaban las más altas esferas del Vaticano, en particular al Instituto para las Obras de Religión, conocido como el Banco del Vaticano, institución que bajo la apariencia de piedad y caridad se convirtió en el vehículo perfecto para mover dinero hacia causas tan diversas como la lucha anticomunista en América Latina, la financiación de grupos políticos en Europa y, según algunas investigaciones, incluso operaciones encubiertas de la CIA durante la Guerra Fría. El contraste es lo que hiela la sangre. Un hombre que se arrodillaba en misa cada domingo, pero que en la sombra servía como intermediario en un universo de corrupción donde se mezclaban sotanas, maletines llenos de efectivo y pistolas mafiosas. Su muerte no podía ser simple. Su cadáver colgando en Blackfriars era mucho más que el final de un hombre. Era un mensaje escrito con sangre y miedo, un recordatorio de que quienes desafían a ciertos poderes terminan pagando un precio altísimo. El escenario mismo parece elegido con precisión diabólica. El puente Blackfriars, literalmente frailes negros, evocaba inevitablemente a la logia masónica Propaganda Due, también conocido como P2, cuyos miembros vestían túnicas oscuras en ceremonias secretas
y que se habían infiltrado en todos los niveles del Estado italiano. Los ladrillos en los bolsillos de Calvi parecían un símbolo o una firma macabra que remitía a los rituales de castigo y traición dentro de las hermandades ocultas. Todo esto estaba dispuesto para que el hallazgo no fuera solo el de un hombre muerto, sino la representación teatral de un crimen con múltiples capas de lectura, un verdadero espectáculo de terror financiero y político. Pero, ¿cómo había llegado Roberto Calvi hasta ahí? Para algunos era un devoto atrapado en una telaraña demasiado grande, un hombre usado por otros más poderosos y finalmente sacrificado. Para otros era un cómplice consciente, un arquitecto de fraudes millonarios que terminó devorado por las mismas fuerzas que había ayudado a alimentar. Lo cierto es que su historia no se puede leer como un simple caso policial. Es, en cambio, una radiografía de los excesos del poder del siglo XX, el matrimonio entre religión y dinero, la obscena cercanía entre la mafia y los altares, la fragilidad de las instituciones cuando se dejan tentar por la codicia. Desde el primer instante, la noticia de su muerte sacudió a Europa. Los periódicos hablaban del banquero de Dios, colgando como un ladrón cualquiera. Las especulaciones, por supuesto, no tardaron en multiplicarse. Algunos señalaban al Vaticano que tenía millones comprometidos en el colapso del Banco Ambrosiano. Otros miraban hacia la mafia, que habría perdido fortunas en operaciones encubiertas. Otros hacia la logia P2, que veía en Calvi un traidor o un riesgo. Ninguna explicación parecía suficiente y todas a su manera eran bastante verosímiles. El misterio de Roberto Calvi sigue vivo porque su muerte es un espejo incómodo. Nos recuerda que detrás de los rituales solemnes de la fe, de los discursos políticos y de los mecanismos financieros que sostienen al mundo moderno, existen fuerzas invisibles que operan con una lógica bastante implacable, que es la del dinero, el silencio y la muerte. Blackfriars no fue el final de una historia, sino el comienzo de una serie interminable de preguntas que 4 décadas después continúan sin respuesta. Y es allí, en esa imagen, el hombre suspendido bajo el puente, los ladrillos arrastrando su cuerpo hacia abajo, las sombras de frailes negros acechando en cada rincón de la ciudad, donde empieza este viaje por uno de los crímenes más perturbadores de la historia moderna. En la segunda mitad del siglo XX, Italia se convirtió en un tablero donde se entrecruzaban fuerzas visibles e invisibles. Un país atrapado en la tensión entre la modernidad, la traición y un oscuro entramado de intereses políticos, económicos y religiosos. Comprender el caso de Roberto Calvi sin observar el contexto es prácticamente imposible. Su caída no fue solo la tragedia de un banquero, fue el reflejo de un país donde las fronteras entre el Estado, el crimen organizado, la iglesia y la masonería eran difusas. Los años 70 y 80, en Italia específicamente, fueron conocidos como Comogli anni di piombo, es decir, los años de plomo. El nombre se acuñó por el sonido metálico de las balas que atravesaban la vida pública. Atentados, secuestros, ejecuciones y un clima de violencia bastante constante. Italia, dividida entre la influencia de Estados Unidos y el bloque soviético, se convirtió en un campo de batalla de la Guerra Fría. En sus calles el enfrentamiento se libraba entre la extrema derecha neofascista y la extrema izquierda revolucionaria. La organización armada más temida eran las Brigadas Rojas, que eran las responsables de secuestros y asesinatos emblemáticos como el del primer ministro Aldo Moro en 1978,
cuyo cadáver apareció en el maletero de un automóvil después de 55 días de cautiverio. A la par, grupos de ultraderecha como Ordine Nuovo ejecutaban atentados con bombas, como la masacre de la estación de Boloña en 1980, que dejó ni más ni menos que 85 muertos. La población vivía atrapada en un estado de paranoia, mientras la desconfianza hacia las instituciones iba en crecimiento. La sensación era clara. El Estado no era capaz o no quería proteger a sus ciudadanos. Este clima de violencia fue también el terreno fértil donde florecieron redes clandestinas que utilizaban el miedo como herramienta de control. Mientras las calles ardían, la élite política y financiera tejía un universo paralelo donde los grandes intereses se decidían en la penumbra. Los bancos italianos estaban profundamente ligados al poder político y a los intereses internacionales. En este contexto, el Banco Ambrosiano, dirigido por Roberto Calvi, emergía como una pieza clave en un juego financiero que excedía las fronteras de Italia. Las finanzas se entrelazaban con la política y la política con la corrupción. Italia se convirtió en un laboratorio de lo que algunos llamaron capitalismo mafioso. Negocios turbios, sobornos, lavado de dinero y pactos secretos entre el crimen organizado y las altas esferas. El caso de Calvi explotaría precisamente en ese universo, donde el dinero se utilizaba para financiar desde operaciones de la CIA hasta negocios de la mafia siciliana, pasando por proyectos del Vaticano y redes masónicas. Hablar de Italia en estos años es hablar del Vaticano, no solo como el centro espiritual del catolicismo, sino como un verdadero actor político y financiero. El Banco del Vaticano, oficialmente llamado Instituto para las Obras de Religión, o por sus siglas IOR, administraba sumas colosales de dinero que provenían de donaciones, inversiones y operaciones internacionales. Pero bajo esa fachada piadosa se escondían operaciones oscuras, como compra de acciones, movimientos de capitales ilícitos y vínculos con banqueros cuestionados. El arzobispo Paul Marquinhos, conocido como el banquero de Dios, fue uno de los personajes más influyentes de la época. De origen estadounidense, dirigía el IOR como una visión pragmática y fría. El dinero era un instrumento de poder que permitía al Vaticano influir en la política mundial, apoyar movimientos anticomunistas y sostener alianzas con gobiernos estratégicos. En ese tablero entró Roberto Calvi. Su relación con el IOR fue uno de los pilares de su ascenso, pero también el principio de su ruina. El Vaticano necesitaba bancos como el Ambrosiano para mover dinero en operaciones que en muchos casos no podían aparecer en la luz pública. En el trasfondo de todo se encontraba la logia Propaganda Due, una organización masónica clandestina liderada por Licio Gelli, apodado el Venerable Maestro. Oficialmente la masonería se presentaba como una sociedad fraternal, dedicada al desarrollo espiritual y social de sus miembros. Pero la P2 era otra cosa, una red de poder paralela compuesta por políticos, militares, banqueros, periodistas y empresarios. Su objetivo era claro: controlar el destino de Italia desde las sombras. En 1981, cuando la policía descubrió las listas de afiliados de la P2 en la casa de Gelli, el escándalo sacudió a toda la nación. Entre los más de 1,000 nombres figuraban parlamentarios, oficiales de inteligencia, jueces, editores y banqueros. Era, en palabras de muchos, un Estado dentro del Estado. El proyecto de la P2 iba más allá de la simple corrupción.
porque buscaba un golpe institucional silencioso, una reestructuración del poder que eliminara la influencia de la izquierda y consolidara un bloque conservador y autoritario en sintonía con los intereses de la Guerra Fría. Roberto Calvi no fue solo un banquero en ese contexto, fue también un engranaje de la P2, un participante activo en el movimiento de capitales que sostenían sus proyectos. Para entender la magnitud del escenario, hay que ver cómo convergían tres fuerzas. Primero, la mafia, que necesitaba bancos para lavar dinero del narcotráfico y de sus operaciones internacionales. Segundo, la masonería clandestina P2, que requería recursos para sostener sus planes de control político. Y tercero, el Vaticano, que buscaba mantener su influencia en Europa y el mundo a través de operaciones financieras opacas. Italia se convirtió en un terreno donde estas tres entidades interactuaban, a veces aliadas, a veces en conflicto, pero siempre unidas por un elemento común, que era el dinero. Este triángulo sería la trampa mortal de Calvi, y en ese ambiente de violencia, corrupción y conspiraciones, su muerte no podía ser un hecho aislado ni un simple suicidio, sino la consecuencia de una partida mucho más grande, jugada entre potencias visibles e invisibles. Roberto Calvi, conocido más tarde en los titulares de todo el mundo como el banquero de Dios, nació el 13 de abril de 1920 en Milán, en el corazón industrial y financiero de Italia. Su infancia transcurrió en un país que se encontraba en plena transformación política, marcado por la sombra del fascismo y el régimen de Benito Mussolini. La Italia de aquellos años era un lugar de contrastes. Por un lado, una nación con una gran tradición cultural, histórica y religiosa. Por el otro, un estado donde las tensiones sociales y la influencia del poder político y económico comenzaban a moldear nuevas estructuras. Calvi creció en una familia de clase media modesta. Su padre trabajaba en el sector administrativo y le inculcó desde muy pequeño la importancia del orden, la disciplina y la prudencia. Sin embargo, el joven Roberto mostraba un rasgo que lo acompañaría siempre, que era una ambición inquebrantable. A diferencia de muchos de sus contemporáneos que se conformaban con obtener un empleo estable en la posguerra, él aspiraba a algo más. Desde temprana edad comprendió que el poder no residía solo en la política o en la aristocracia tradicional, sino en el mundo de las finanzas, un escenario capaz de decidir el rumbo de las naciones enteras. Después de la Segunda Guerra Mundial, Italia quedó devastada económica y socialmente. Era una nación herida, pero también un terreno fértil para quienes supieran aprovechar las oportunidades. Calvi ingresó en el Banco Ambrosiano en 1947, un año clave en la reconstrucción italiana, cuando Estados Unidos ponía en marcha el Plan Marshall para rescatar a Europa del colapso. El Banco Ambrosiano no era cualquier institución. Fue fundado en 1896 por un sacerdote católico, Luigi Ceruti, y había nacido con la idea de ser una entidad moralmente distinta, que combinara el espíritu empresarial con los principios de la Iglesia. Para muchos clientes católicos era una especie de alternativa ética frente al resto de los bancos comerciales. Sin embargo, con el tiempo, esa fachada se iría transformando en algo muy distinto. Roberto Calvi comenzó desde abajo, como empleado administrativo. Rápidamente destacó por su capacidad de análisis, su memoria prodigiosa y sobre todo su habilidad para entablar relaciones estratégicas. No se limitaba a realizar cálculos. Comprendía que detrás de cada cifra había una red de intereses políticos, empresariales y religiosos. Esa institución le permitió escalar posiciones con una velocidad inusual.
Durante los años 50, el joven banquero fue ascendiendo en distintos departamentos, hasta convertirse en una de las figuras más prometedoras del Ambrosiano. Se distinguía por su discreción y su capacidad de trabajo inagotable, rasgos que le granjearon la confianza de sus superiores. También empezó a tejer una red de contactos dentro de la alta sociedad milanesa y en los círculos más cercanos a la curia vaticana. En la Italia de la posguerra, el catolicismo no era solo religión, era poder político. El Partido Demócrata Cristiano, que gobernaba Italia durante gran parte del periodo de la Guerra Fría, mantenía una estrecha relación con el Vaticano. Las finanzas de la Iglesia eran un asunto delicado y estratégico. Había que sostener miles de parroquias, colegios, hospitales, órdenes religiosas y misiones en todo el mundo. Y en medio de toda esta maraña financiera surgía un actor clave, que era el Instituto para las Obras de Religión, conocido popularmente como el Banco del Vaticano. El IOR había sido fundado en 1942 por el Papa Pío XII. Su objetivo declarado era administrar los fondos de las congregaciones religiosas y manejar las donaciones que llegaban de todo el mundo. Pero en la práctica se trataba de una entidad financiera con privilegios únicos. Estaba situada dentro de un estado independiente, es decir, la Ciudad del Vaticano, y por lo tanto fuera del alcance directo de las leyes italianas. Eso la convertía en un socio ideal para operaciones que necesitaban discreción y flexibilidad. Fue en este contexto que el joven Calvi comenzó a relacionarse con el Vaticano. Su habilidad para manejar fondos y su ambición lo acercaron a menseñores y cardenales que necesitaban un intermediario eficaz para la Iglesia y que tuviera relación con el mundo financiero laico. No era todavía una figura central, pero vaya, estaba construyendo los cimientos de lo que sería su gran poder. En 1965, Calvi fue nombrado subdirector general del Banco Ambrosiano. Este cargo lo colocó en la antesala del verdadero poder. Desde allí tuvo acceso a los movimientos financieros más delicados: transferencias internacionales, inversiones en América Latina, cuentas en Suiza y Luxemburgo, y comenzó a comprender el papel del Ambrosiano como puente entre Italia y los circuitos financieros globales. La década de los 70 fue también un periodo de grandes cambios en el Vaticano. Con el Concilio Vaticano II de 1962 a 1965, la Iglesia buscaba renovarse y abrirse al mundo moderno. Pero esa apertura no significó menos necesidad de dinero. Al contrario, multiplicó los proyectos e incrementó las exigencias financieras. El Banco del Vaticano necesitaba aliados fuertes en la banca italiana y Calvi supo ocupar ese espacio. En 1971 alcanzó la cúspide de su carrera dentro de la institución y fue nombrado director general del Banco Ambrosiano. Para ese entonces, Calvi tenía 51 años y se había convertido en uno de los hombres más poderosos de las finanzas italianas. En ese mismo año, otro personaje clave entró en escena, que era Pal Marcinkus, un arzobispo estadounidense que sería nombrado presidente del IOR. Marcinkus, apodado El Gorila por su imponente físico, compartía con Calvi una visión pragmática de las finanzas. Para ellos, el dinero era un instrumento de poder y el poder debía estar al servicio de causas más grandes, aunque esas causas estuvieran envueltas en las sombras. Con el tiempo, Calvi fue apodado el banquero de Dios por su estrecha relación con el Vaticano. No se trataba de un título oficial, sino de un sobrenombre acuñado por la prensa y sus críticas. El mote reflejaba la dualidad de su figura,
Por un lado, un banquero exitoso cercano a la iglesia, que gestionaba operaciones financieras cruciales. Por el otro, representaba la creciente sospecha de que detrás de su fachada se escondían prácticas oscuras, maniobras ilegales y un uso instrumental de la fe. Calvi consolidó su poder a través de una red de sociedades pantalla en paraísos fiscales que le permitían mover capitales con gran libertad. Estas estructuras se convirtieron en el esqueleto de su imperio financiero, un sistema diseñado tanto para proteger inversiones como para encubrir operaciones delicadas. A lo largo de los 70, el Ambrosiano se expandió internacionalmente con filiales en Luxemburgo, Nicaragua, Perú, Bahamas y otros territorios estratégicos. Su relación con el Vaticano se profundizó aún más. El IOR se convirtió en accionista clave de algunas de estas sociedades y a través de ellas se realizaron operaciones conjuntas. Oficialmente se trataba de inversiones para sostener las obras religiosas y caritativas de la Iglesia. En la práctica, muchos de esos movimientos servirían para lavar dinero, financiar partidos políticos y canalizar recursos hacia operaciones secretas. Es imposible entender el ascenso de Calvi sin situarlo en el marco de la Guerra Fría. Italia en ese momento era un país estratégico. Tenía el Partido Comunista más fuerte de Europa Occidental, con un gran arraigo en sindicatos y gobiernos locales. Para Estados Unidos y el Vaticano, contener al comunismo era una prioridad absoluta. El dinero jugaba un papel fundamental en esa lucha, y el Banco Ambrosiano se convirtió en una de las armas financieras más efectivas. A través de redes de financiamiento, Calvi facilitó recursos que terminaban apoyando movimientos políticos anticomunistas en Italia y en América Latina. En este último continente, donde la teología de la liberación ganaba fuerza dentro de la Iglesia, se necesitaba financiar a sectores conservadores para mantener la ortodoxia. El dinero del Ambrosiano y del IOR servía para sostener campañas políticas, operaciones encubiertas y hasta la creación de grupos paramilitares. Para la opinión pública italiana de la época, Calvi era el ejemplo del banquero exitoso, elegante, reservado y cercano a la iglesia. Pero dentro de los círculos financieros y políticos, ya se sabía que sus métodos eran cuando menos cuestionables. La compleja red de empresas offshore que había construido no solo servía al Vaticano, sino también a intereses de logias masónicas y organizaciones secretas como la Propaganda Due, que más adelante serían clave en su caída. En los años 70, Roberto Calvi estaba en la cúspide, dirigía un banco poderoso, tenía la confianza del Vaticano y era respetado o temido por políticos y empresarios. Sin embargo, cada paso hacia la cima lo acercaba también a una red de alianzas peligrosas que terminarían envolviéndolo en una telaraña de corrupción, traiciones y secretos inconfesables. El banquero de Dios había alcanzado el poder que siempre ambicionó, pero el precio de esa ascensión apenas comenzaba a revelarse. El nombre del Banco Ambrosiano evoca a primera vista un aire de respetabilidad. Fundado en Milán en 1896, en homenaje a San Ambrosio, el patrón de la ciudad, parecía destinado a ser una institución confiable, cercana a las raíces católicas del pueblo lombardo. Sin embargo, lo que inició como un banco local con pretensiones modestas terminó por transformarse. Bajo la batuta de Roberto Calvi, en un coloso financiero marcado por la ambición desmedida, las operaciones turbias y un entramado de poder que lo vinculó con políticos, jerarcas religiosos y crimen organizado.
El Ambrosiano fue, en apariencia, un banco como muchos otros de la Italia de la posguerra, comprometido con el crecimiento industrial, el comercio y la reconstrucción económica del país. Pero hacia los años 60 y 70, con Calvi ascendiendo en su jerarquía, aquella fachada de respetabilidad se convirtió en un delicado velo que apenas lograba disimular el verdadero motor que lo impulsaba. Un imperio de sombras, sostenido por préstamos fantasma, lavado de dinero y vínculos tan estrechos con el Vaticano que acabaría siendo conocido como el banquero de Dios. En el mundo bancario, crecer significa arriesgar, y Calvi estaba dispuesto a arriesgarlo todo. Bajo su liderazgo, el Banco Ambrosiano se expandió de forma vertiginosa y pasó de ser un banco regional a convertirse en una red internacional con filiales y sociedades en Luxemburgo, Nassau, Panamá y Lima, entre otros paraísos fiscales estratégicos. Esta presencia global permitía al Ambrosiano mover capitales con rapidez, esconder transferencias y manipular balances con una facilidad envidiable para cualquier otro banquero de la época. Los clientes eran una mezcla peculiar, porque existían desde pequeños ahorradores que confiaban en el nombre Ambrosiano, hasta grandes empresas y grupos políticos que necesitaban un aliado en sus maniobras financieras. El banco ofrecía servicios legales, créditos e inversiones, pero su verdadera fuerza residía en lo que no aparecía en los catálogos: su disposición a mover dinero opaco, sin demasiadas preguntas. El crecimiento fue tan agresivo que el Ambrosiano llegó a situarse entre los bancos más influyentes de Italia. Y Roberto Calvi, que se presentaba como un hombre reservado, tímido incluso, se transformó en una figura central del poder económico y político. Su habilidad para abrir puertas, negociar favores y crear complicidades era tan formidable como la red de sociedades pantalla que fue tejiendo a lo largo de los años. El verdadero corazón del Ambrosiano no estaba realmente en sus balances públicos, sino más bien en sus operaciones turbias. Una de las estrategias predilectas eran los llamados préstamos fantasma, que eran créditos millonarios otorgados a empresas ficticias o controladas por hombres de paja que en muchos casos nunca se devolvían. Estas empresas de papel estaban registradas en paraísos fiscales y aunque no producían nada tangible, eran piezas clave para mover capitales fuera del radar. El banco también se convirtió en una lavadora de dinero internacional. Grandes sumas procedentes del narcotráfico, la corrupción política y negocios ilegales eran canalizados a través de sus filiales en Panamá, las Bahamas o Luxemburgo. Una vez dentro del Ambrosiano, aquel dinero sucio era lavado mediante una serie de operaciones cruzadas, transferencias trianguladas y compra de activos que devolvían a los clientes fondos aparentemente legítimos. En Italia, muchos sabían que algo oscuro ocurría, pero pocos, muy pocos se atrevían a señalarlo. El Banco Ambrosiano no solo era un banco, era un nexo de poder. Su cercanía con el Vaticano le brindaba una especie de blindaje moral y político. Porque vaya, ¿quién se atrevería a investigar demasiado al banquero que trabajaba codo a codo con la Santa Sede? Si había algo que Italia conocía muy bien en el siglo XX, era la omnipresencia de la mafia. Y en la historia del Banco Ambrosiano, los tentáculos del crimen organizado estuvieron siempre presentes. Grupos como la Cosa Nostra siciliana o la 'Ndrangheta calabresa
encontraron en Calvi un socio ideal para mover dinero del narcotráfico y otros negocios ilícitos. Los capos de la mafia necesitaban bancos que ofrecieran discreción y Calvi necesitaba grandes cantidades de dinero que engordaran sus balances. La relación, a final de cuentas, era simbiótica. Los mafiosos obtenían legitimidad para sus fortunas y el banco recibía inyecciones de capital que lo hacían parecer más sólido de lo que realmente era. Pero la mafia no era la única organización con la que el Banco Ambrosiano mantenía lazos. Documentos posteriores revelaron conexiones con la logia masónica, también conocida como Propaganda Due, dirigida por Licio Gelli, un entramado secreto que buscaba influir en la política y la economía italiana desde las sombras. Para Calvi, aquel mundo de pactos ocultos era tanto un riesgo como una oportunidad. Mientras tuviera aliados poderosos, el banco seguiría intocable. La pieza más enigmática y controvertida en la expansión del Banco Ambrosiano fue sin duda su relación con el Vaticano. El Instituto para las Obras de Religión, más conocido como el Banco del Vaticano, mantenía vínculos estrechísimos con Roberto Calvi. A través de cuentas y operaciones conjuntas, el Banco Ambrosiano ayudaba a mover capitales de la Santa Sede hacia destinos opacos. Lo mismo para financiar actividades religiosas que para sostener proyectos políticos en América Latina durante la Guerra Fría. La alianza era tan profunda que los medios comenzaron a llamar a Calvi el banquero de Dios. El título, que parecía un reconocimiento a su cercanía con la Iglesia, escondía una ironía amarga. El dinero de la fe se mezclaba con capitales de origen incierto, y los fines santos servían de coartada para operaciones que poco tenían de divinas. Se sospecha que parte del dinero canalizado a través del Banco Ambrosiano terminó financiando movimientos anticomunistas en Polonia, apoyando al sindicato Solidaridad, e incluso sirviendo para sostener dictaduras latinoamericanas alineadas con los intereses de Occidente. Calvi se convirtió así en un engranaje crucial de la geopolítica vaticana y de la lucha ideológica de la época. La expansión del Banco Ambrosiano parecía imparable, pero en realidad se trataba de un castillo de naipes, sostenido por dinero prestado, balances maquillados y deudas disfrazadas. Las filiales internacionales, en lugar de fortalecer al banco, se convirtieron en agujeros negros que absorbían capitales imposibles de recuperar. Incluso el propio Roberto Calvi vivía con una tensión constante. De un lado, la necesidad de mantener la confianza del Vaticano y de sus socios en la mafia y la logia P2. Del otro, el temor de que un investigador demasiado curioso desnudara el fraude monumental que sostenía su imperio. El Banco Ambrosiano había dejado de ser un banco convencional para convertirse en un organismo híbrido, un monstruo financiero que mezclaba devoción religiosa, crimen organizado y corrupción política en una misma red de intereses. Y como ocurre con todos los monstruos, tarde o temprano debía enfrentar el día en que la verdad saliera a la luz. En la historia de la banca moderna, pocos casos reflejan con tanta claridad la colisión entre fe, dinero y poder como el del Banco Ambrosiano. Lo que Calvi construyó con ambición y astucia no fue un banco en el sentido tradicional, sino un imperio de sombras donde las fronteras entre lo legal y lo criminal se difuminaron hasta desaparecer. El apodo de banquero de Dios, que en su momento pareció un título de honor, acabó siendo una condena, porque detrás de cada operación disfrazada de nobleza espiritual
había una trama de corrupción que comprometía no solamente a Roberto Calvi, sino también a las más altas esferas de la Iglesia. El Banco Ambrosiano no solo cayó por las deudas impagas y sobre todo los préstamos fantasma, cayó porque su propio éxito dependía del silencio, y cuando ese silencio se quebró, el imperio entero se derrumbó como un edificio corroído desde sus cimientos. La Logia P2 y los hombres detrás de la cortina eran Licio Gelli y la Red Secreta. También incluía a políticos, empresarios, militares y mafiosos, es decir, la Italia paralela. El rol de Calvi dentro de esta telaraña. En la historia de los grandes escándalos financieros del siglo XX, pocos episodios condensan también la tensión entre lo sagrado y lo profano, como el vínculo entre el Vaticano, Paul Marcinkus y el Banco Ambrosiano de Roberto Calvi. Lo que parecía una institución intocable por su relación con la fe, terminó convirtiéndose en el epicentro de intrigas que combinaron dinero, poder, política internacional y, claro que sí, crimen organizado. Y en el centro de esta tormenta se encontraba un hombre, el arzobispo estadounidense Paul Marcinkus, apodado también en su tiempo como el banquero de Dios. Nacido en Cicero, Illinois, en 1922, hijo de inmigrantes lituanos, Paul Marcinkus no era el arquetipo de un clérigo de sotana frágil y voz suave. Este hombre tenía complexión alta y robusta, jugaba al golf con destreza y hablaba con una seguridad poco común en los pasillos vaticanos. Su carisma y pragmatismo lo convirtieron en un hombre cercano a varios papas, pero especialmente a Pablo VI y más tarde al Papa Juan Pablo II. Su carrera dentro del Vaticano fue meteórica. En los años 70 fue intérprete personal de Juan XXIII y de Pablo VI en giras internacionales. Con una mentalidad más política que pastoral, Marcinkus comprendió pronto que el verdadero poder dentro de la Santa Sede no siempre estaba en los púlpitos, sino en las finanzas. Esa visión lo llevaría en 1971 a ser nombrado presidente del Instituto para las Obras de Religión, también conocido como el Banco del Vaticano. Fue en ese cargo donde conoció a Roberto Calvi, el ambicioso banquero que buscaba expandir el poder del Banco Ambrosiano más allá de Italia. La relación entre ambos fue al inicio una alianza estratégica. Roberto Calvi necesitaba el prestigio y la cobertura moral que el Vaticano podía ofrecer. Y por otro lado, Marcinkus requería a alguien que supiera mover fondos en un sistema financiero cada vez más globalizado. Confiaban uno en el otro, compartían información y durante un tiempo parecieron socios perfectos. El problema es que lo que comenzó como una relación funcional pronto se convirtió en un entramado peligroso. Roberto Calvi usaba el Vaticano como escudo, mientras que Marcinkus lo respaldaba con un silencio que rozaba la complicidad. Los préstamos fantasmas, las empresas pantalla en paraísos fiscales y el dinero proveniente de actividades turbias circulaban con la bendición implícita de la banca vaticana. El Instituto para las Obras de Religión, o Banco Vaticano, fundado en 1942 por el Papa Pío XII, tenía en teoría una misión loable, que era básicamente administrar fondos destinados a actividades religiosas y caritativas en todo el mundo. Sin embargo, bajo la dirección de Marcinkus,
Este instituto o banca vaticana se transformó en algo muy diferente, un mecanismo perfecto para transferir capitales sin supervisión. El banco gozaba de un privilegio bastante único. No estaba sujeto a regulaciones externas. Por su estatus soberano, ningún gobierno podía auditar sus operaciones. Y esta ventaja, diseñada para proteger la independencia de la Iglesia, terminó siendo el talón de Aquiles que permitió que influyeran millones de dólares sin control alguno. La banca vaticana se convirtió en una puerta de entrada y salida para fondos de dudosa procedencia, grupos políticos, empresarios con agendas ocultas e incluso organizaciones criminales encontraron en esa banca un aliado discreto. Con su bendición, los movimientos de dinero quedaban revestidos de legitimidad. Pues a ver, díganme, ¿quién sospecharía de un banco controlado por el mismísimo Vaticano? Roberto Calvi aprovechó esta singularidad. A través de una serie de empresas fantasma, en Luxemburgo, las Bahamas y Panamá, movía enormes sumas de dinero que tenían como aval la relación con el Banco del Vaticano. Los documentos que llevaban el sello del Vaticano, por supuesto que abrían puertas en cualquier institución financiera del planeta. Marcinkus, como presidente del Banco Vaticano, firmaba cartas de apoyo que respaldaban operaciones que en realidad eran puros espejismos. Los préstamos fantasma se empezaron como a multiplicar. El Banco Ambrosiano prestaba dinero a sociedades controladas por él mismo, disfrazando pues los flujos, y al final contaba con el respaldo implícito del Vaticano. Con esta red, Roberto Calvi construyó un imperio de humo, pero un imperio que parecía sólido ante los ojos del mundo gracias al prestigio de la Santa Sede. La caída, sin embargo, iba a ser inevitable. A inicios de los años 80, los auditores comenzaron a detectar irregularidades en las cuentas del Banco Ambrosiano. Miles de millones habían desaparecido y los documentos apuntaban hacia las sociedades fantasmas vinculadas al Vaticano. Y ahí fue donde el nombre de Marcinkus comenzó a aparecer en los informes. En 1982, cuando estalló el escándalo del Banco Ambrosiano, el arzobispo fue señalado como cómplice, aunque él siempre negó haber tenido conocimiento directo de los manejos ilegales de Roberto Calvi. La evidencia lo contradecía. Existían cartas firmadas por él, avalando operaciones inexistentes, y esto fue determinante para sostener el esquema de Roberto Calvi. El colapso del Banco Ambrosiano, por supuesto, fue devastador, porque imagínense, la deuda superaba los 1.300 millones de dólares. Roberto Calvi fue perseguido y acorralado. Huyó a Londres, donde apareció colgado bajo el puente Blackfriars, en un episodio que muchos interpretaron como un asesinato disfrazado de suicidio. Su muerte selló el mito del banquero de Dios y dejó al Vaticano literalmente en medio del ojo del huracán. Marcinkus, en medio de la tormenta, fue protegido, por supuesto, por la Santa Sede. Aunque las autoridades italianas emitieron órdenes de arresto, el Vaticano nunca lo entregó. La Ciudad del Vaticano, como Estado soberano, se negó a levantar su inmunidad. Para muchos, esto fue la prueba definitiva de que el poder de Marcinkus no se limitaba a los números, sino que estaba resguardado por los niveles más altos de la jerarquía eclesiástica. El Banco Vaticano pagó eventualmente 250 millones de dólares como contribución voluntaria para cubrir parte de las pérdidas del Banco Ambrosiano. Sin embargo,
el gesto no logró borrar la mancha. La reputación del Vaticano quedó severamente dañada y la imagen de Marcinkus como un hombre intocable reforzó la idea de que la Iglesia se encontraba por encima de la ley. Durante los años siguientes, las críticas no cesaron. Periodistas, jueces y analistas lo señalaron como uno de los principales responsables de haber permitido que el Banco del Vaticano se convirtiera en una mugrosa lavandería global de dinero sucio. Sus detractores afirmaban que había usado su posición no solo para proteger a Roberto Calvi, sino también para financiar operaciones políticas y apoyar movimientos anticomunistas en América Latina durante el periodo de la Guerra Fría. El papel del Vaticano en la lucha contra el comunismo fue de hecho uno de los argumentos más repetidos para justificar las operaciones turbias. Según diversas investigaciones, parte del dinero canalizado por el Banco del Vaticano sirvió para financiar al sindicato polaco Solidaridad, apoyado directamente por Juan Pablo II en su enfrentamiento contra el régimen soviético. Para algunos se trataba de una estrategia noble, para otros una excusa peligrosa que abría las puertas al crimen organizado. La figura de Marcinkus, en cualquier caso, quedó asociada para siempre a esa ambigüedad moral. El hombre que en nombre de la Iglesia se movía en las aguas más oscuras de las finanzas internacionales. El apodo de banquero de Dios resume de cierta forma la paradoja que encarnaba Paul Marcinkus. Este hombre era un arzobispo cuya misión espiritual quedó eclipsada por su papel como gestor de capitales. Su cercanía a los papas, especialmente a Juan Pablo II, lo blindó frente a cualquier intento de sanción. Incluso después del desastre del Banco Ambrosiano, se mantuvo al frente del Banco Vaticano hasta el año de 1989. Aquel año, presionado por el peso de los escándalos, dejó su cargo y fue enviado a vivir discretamente a Estados Unidos. Allí, en Sun City, Arizona, pasó sus últimos años, bien a gusto, jugando golf y manteniendo un perfil bajo. Marcinkus falleció en el año 2006 sin haber enfrentado jamás un juicio formal por los cargos de corrupción que lo rodearon durante décadas. El legado de Marcinkus sigue siendo incómodo de cierta forma para la Iglesia, porque representan la faceta más vulnerable del Vaticano, la tentación de usar el prestigio espiritual como escudo para maniobras financieras de dudosa moralidad. Mientras algunos lo defienden como un hombre leal que actuó bajo las órdenes de sus superiores, otros lo consideran un símbolo de la corrupción que puede gestarse cuando el poder religioso se mezcla con el económico. La historia de Paul Marcinkus y su relación con Roberto Calvi muestra cómo la fe y las finanzas pueden entrelazarse de manera bastante peligrosa. El Banco del Vaticano, concebido para apoyar causas piadosas, terminó siendo un instrumento en uno de los mayores escándalos bancarios del siglo XX. Y detrás de todo, un arzobispo robusto y sonriente se ganó para siempre un título que no refleja devoción, sino sombra: el banquero de Dios. Ahora, Paul Marcinkus no parecía, o al menos no en apariencia, la figura destinada a convertirse en uno de los hombres más poderosos y temidos dentro de los pasillos secretos de la Santa Sede. Este hombre, como ya les comentaba, nació en Cicero, Illinois. Era hijo de inmigrantes lituanos. Su carrera sacerdotal estuvo marcada desde temprano por una combinación inusual de carisma personal, corpulencia física y una determinación férrea que lo hizo destacar en el Vaticano.
Su presencia era imponente. Era un hombre muy alto, de complexión fuerte y con un carácter directo, muy diferente al ya habitual que se manejaba dentro de la diplomacia refinada que caracterizaba a los hombres de sotana en Roma. Muy pronto, Marcinkus se convirtió en una figura de confianza para Pablo VI, lo que lo catapultó a ocupar puestos clave dentro de la estructura de poder. Su momento culminante llegó cuando fue designado presidente del Instituto para las Obras de Religión, conocido como Banco Vaticano. El nombramiento ocurrió en un contexto de tensiones internas y en un periodo en que las finanzas del Vaticano comenzaban a entrelazarse peligrosamente con operaciones opacas y acuerdos que con el tiempo se revelarían como escándalos de dimensiones históricas. Desde su llegada, Marcinkus imprimió un estilo muy personal al manejo del Banco Vaticano, pragmático, agresivo y con poca tolerancia para quienes cuestionaban sus métodos. Su filosofía era clara. El dinero era una herramienta necesaria para que la Iglesia sostuviera su influencia en el mundo moderno, y él no dudaba en utilizarlo con todas las armas que el sistema financiero internacional le ofrecía. En esa etapa, su camino se cruzó con el de Roberto Calvi, que era el presidente del Banco Ambrosiano. Ambos ahí encontraron una relación mutua, una especie de simbiosis, porque como ya les comentaba anteriormente, Calvi de alguna forma necesitaba la legitimidad y el blindaje moral que por supuesto le otorgaba el Vaticano, mientras que por el otro, Marcinkus veía en el Banco Ambrosiano una especie de aliado estratégico para poder mover el capital fuera del radar de las autoridades italianas y extranjeras. El tándem era perfecto, al menos en apariencia. Con la bendición tácita de Marcinkus, el Banco Vaticano se convirtió en accionista clave de diversas compañías controladas por Roberto Calvi, estructuras que funcionaban como empresas pantalla para préstamos fantasma y operaciones de lavado de dinero a gran escala. Estas maniobras permitían canalizar millones de dólares hacia destinos opacos, incluyendo cuentas vinculadas al crimen organizado y a regímenes políticos que mantenían relaciones discretas con la Santa Sede. La influencia de Marcinkus en el Vaticano creció al ritmo de estos movimientos. No era solo un banquero, sino un operador político con acceso directo al mismísimo Papa. De hecho, en más de una ocasión se le escuchó decir que la Iglesia no se sostiene con Aves Marías, dejando claro que la espiritualidad requería de cimientos financieros sólidos para proyectar su poder global. Esta visión lo colocó en una posición ambigua. Por un lado, era el garante de la estabilidad económica del Vaticano. Por el otro, se convirtió en el símbolo de la corrupción y la complicidad de la Iglesia con negocios turbios. El Banco Vaticano, bajo su mando, se transformó en una pieza clave en un tablero que desbordaba los límites de la religión. A través de su red de contactos, Marcinkus facilitó la entrada de capitales provenientes de un montón de fuentes. Ya pudiera ser de empresarios que buscaban evasión fiscal o de organizaciones criminales que necesitaban blanquear sus ganancias, e incluso hasta gobiernos que encontraban en la institución vaticana un canal bastante discreto para operaciones encubiertas. La reputación de intocable del Banco Vaticano se basaba en la extraterritorialidad de la Santa Sede, lo que la colocaba fuera del alcance de muchas jurisdicciones legales. Porque recordemos que el Vaticano es un estado libre, soberano e independiente de Italia. Por tanto, si el banco estaba dentro de la Santa Sede,
o era propiedad de la Santa Sede, aunque quisieran, Italia no podía auditar las cuentas de ese banco. En la práctica, pues a final de cuentas el Banco Vaticano era un paraíso financiero incrustado en el corazón de Roma, pero lejos, muy lejos de la mano de las leyes y las auditorías italianas. Los años dorados de esta alianza comenzaron a desmoronarse cuando las autoridades italianas empezaron a seguir el rastro del dinero que desapareció del Banco Ambrosiano. Las investigaciones empezaron a revelar que buena parte de los fondos habían transitado por el Banco Vaticano y que la firma de Marcinkus aparecía en muchísimos documentos comprometedores. Aunque el arzobispo siempre defendió que el Banco Vaticano no era responsable de las operaciones realizadas por entidades externas, la evidencia apuntaba a una connivencia estructural entre el Banco Ambrosiano y el Banco Vaticano. El caso estalló con fuerza en la década de los 80, cuando la quiebra del Banco Ambrosiano dejó un agujero de más de $1,000 millones, desatando una tormenta financiera y política que, claro que sí, salpicó y ensució directamente al Vaticano. Marcinkus, hasta entonces considerado intocable, pues empezó a ver acorralado. La justicia italiana emitió órdenes de arresto en su contra, pero la extraterritorialidad del Vaticano lo protegió. Refugiado tras los muros de la Santa Sede, pasó años sin poder salir del Vaticano, convertido en una figura incómoda para la Iglesia y en un símbolo del poder divino que se había transformado en poder financiero desmedido. Los escándalos se multiplicaron, desde acusaciones de haber facilitado operaciones de la mafia siciliana hasta señalamientos por la desaparición de fondos destinados a causas religiosas. Su imagen de banquero de Dios se tornó en un estigma y su nombre se volvió inseparable de los capítulos más oscuros de las finanzas vaticanas. El vínculo con la mafia resultó particularmente devastador. Investigaciones periodísticas y judiciales coincidieron en señalar que el Banco Vaticano, bajo la dirección de Marcinkus, había funcionado como una lavadora de dinero de organizaciones como Cosa Nostra y la Banda de la Magliana, que son un grupo criminal romano con estrechos lazos con el poder político y financiero. Estas operaciones se disfrazaban mediante préstamos, empresas ficticias y transferencias trianguladas que terminaban diluyendo el origen ilícito de todos estos fondos. El hecho de que la Iglesia de alguna manera estuviera vinculada en estos procesos, pues generó una indignación mundial, pero al mismo tiempo demostró hasta qué punto la religión y el crimen podían converger en nombre del dinero. La muerte de Roberto Calvi, hallado colgado bajo el puente de Blackfriars en Londres en 1982, añadió un componente siniestro a la historia. La hipótesis de que fue asesinado como castigo por los fondos desaparecidos y por haber traicionado a sus socios, puso en el centro del escándalo a Marcinkus y al Vaticano. Aunque nunca se probó su participación directa, el hecho de que Roberto Calvi fuera conocido también como el banquero de Dios y su relación estrecha con Marcinkus cimentaron la percepción pública de que detrás del asesinato había una red de intereses oscuros en los que la Iglesia no podía ser ajena. El Papa Juan Pablo II, consciente del daño que estos episodios causaban a la credibilidad de la Iglesia, defendió en público a Marcinkus durante algún tiempo. Sin embargo, la presión internacional y el desgaste político hicieron inevitable su salida.
En 1989, el arzobispo Marcinkus abandonó la presidencia del Banco Vaticano, dejando tras de sí un legado de sospechas y un historial de maniobras financieras que marcaron un antes y un después en la relación entre la Santa Sede y el dinero. Su retiro fue silencioso, sin juicios ni condenas, protegido por el manto institucional del Vaticano, que prefirió mejor sacrificar su imagen antes que arriesgarse a una exposición mayor. El caso de Marcinkus encarna la paradoja de un hombre que desde su rol de servidor de Dios terminó administrando las finanzas de manera comparable a la de un banquero corporativo dispuesto a todo. Para algunos fue un pragmático que entendía que la iglesia debía adaptarse a las reglas del mundo moderno. Para otros, fue el artífice de una de las épocas más corruptas y escandalosas en la historia de la Santa Sede. En cualquier caso, su figura dejó claro que en los pasillos del Vaticano, la línea que separa lo divino de lo terrenal puede desdibujarse con facilidad cuando el dinero se convierte en la medida del poder. Al mirar en retrospectiva la historia de Marcinkus, revela una verdad bastante incómoda. La Iglesia, en su intento por sostener su influencia global, se adentró en un terreno peligroso donde los principios espirituales cedieron ante los cálculos financieros. El Banco del Vaticano, lejos de ser un banco religioso, se terminó consolidando como un actor geopolítico y económico que manejaba sumas colosales con una discrecionalidad inquietante. Y en el centro de esa maquinaria, Paul Marcinkus se erigió como el rostro más visible, el hombre que unió el poder divino con las sombras del dinero. Roberto Calvi, como ya les comentaba, conocido en la prensa internacional como el banquero de Dios, vivió sus últimos días atrapado en una telaraña de miedos, traiciones y secretos que parecían alcanzarlo desde todos los ángulos. La presión de los acreedores, la persecución de la justicia italiana y el peso de los vínculos con la mafia y la masonería lo habían convertido en un hombre acorralado. El que alguna vez fuera uno de los financieros más poderosos de Europa terminó convertido en un fugitivo, transitando sus horas finales con una mezcla de paranoia y resignación. En junio de 1982, el ambiente en Roma era sofocante, no solo por el calor veraniego, sino por la tensión política y mediática que rodeaba el escándalo del Banco Ambrosiano. La institución que Roberto Calvi presidía estaba en bancarrota. Las cuentas no cuadraban. Faltaban más de $1,000 millones. Los auditores hablaban de un agujero financiero colosal. Los vínculos de esa desaparición de dinero apuntaban hacia una red compleja, que era el Banco Vaticano, bancos internacionales, empresas pantalla en Sudamérica y la sombra de la logia masónica. Calvi sabía que el derrumbe del Banco Ambrosiano no era solo un colapso económico, era una bomba de relojería que amenazaba con arrastrar a políticos, cardenales, banqueros y hasta mafiosos. Él era el hombre que sostenía la estructura y cuando cayó, todos comenzaron a temer lo que pudiera revelar. El 10 de junio de 1982, la policía italiana emitió una orden de arresto contra Roberto Calvi. Por esto, pues, obviamente, fincándole responsabilidades por transferencias ilegales de capital y fraude. En lugar de enfrentar el proceso, este hombre decidió huir. La madrugada del 11 de junio, disfrazado con peluca y gafas oscuras, salió de Roma con documentos falsos. Fue ayudado por por Flavio Carboni, que era un empresario con conexiones tanto en ambientes financieros como criminales. Desde ese momento,
Calvi inició un periplo que parecía una fuga desesperada, pero también una huida cuidadosamente orquestada para evitar que hablara. El banquero se cruzó a Austria. Después viajó a Suiza, donde intentó sin éxito asegurar apoyo financiero para tapar los agujeros del Banco Ambrosiano. Sus últimos movimientos demuestran la desesperación. Buscaba salvar algo de su imperio o al menos garantizar protección, pero las puertas se cerraban una tras otra. Finalmente, Carboni lo condujo a Londres. Calvi arribó a la capital británica el 14 de junio de 1982. Se hospedó bajo una identidad falsa en Chelsea Cloisters, un complejo de apartamentos de superlujo, y ahí se la pasó oculto durante 5 días. Los informes de testigos describen a un hombre en estado de paranoia absoluta. Apenas dormía, fumaba sin parar, revisaba una y otra vez los documentos que llevaba consigo. Parecía convencido de que su vida estaba en inminente peligro. Se sabe que desde ese refugio realizó un montón de llamadas a Italia y Suiza. Algunas de estas llamadas buscaban de cierta forma convencer a antiguos aliados de que aún podía ser útil. Otras de esas llamadas eran desesperados intentos de obtener protección. Lo cierto es que Roberto Calvi estaba aislado. La red que antes lo rodeaba, pues lo había abandonado, y quienes aún respondían sus llamadas, pues parecían más interesados en silenciarlo que en tenderle la mano. El 17 de junio salió del departamento este de superlujo con aspecto desalineado. Tomó un taxi y se dirigió hacia el río Támesis. Y nadie, a partir de ese momento, lo volvió a ver con vida. La mañana del 18 de julio de 1982, a eso de las 7:30 de la mañana, un trabajador londinense descubrió un cuerpo colgando bajo el Blackfriars Bridge, que es un puente de piedra que cruza el río Támesis en el corazón de la ciudad. El cadáver pendía de una soga atada a un andamio, más o menos a poca distancia del agua. Era un cuerpo conocido. Era el cuerpo de Roberto Calvi. El espectáculo, por supuesto, ya se imaginarán que era macabro. El banquero, aún vestido con un traje gris, colgaba con la cabeza inclinada hacia un costado, como si la vida se le hubiera escapado en un instante de brutalidad y misterio. Lo más perturbador eran los detalles que estaban acompañando la escena. En los bolsillos de su ropa llevaba 5 ladrillos de alrededor de $15,000 en efectivo en diferentes monedas. La imagen causó conmoción internacional. El hombre que había manejado miles de millones de dólares en nombre del Vaticano, de empresarios y de organizaciones clandestinas, aparecía muerto en un escenario que parecía diseñado para enviar un mensaje más que para ocultar un crimen. Pero ustedes se preguntarán por qué Calvi llevaba esos ladrillos en los bolsillos. Bueno, pues desde el primer momento, la prensa y los investigadores intuyeron que aquello no era un simple suicidio. Los ladrillos parecían un símbolo. Miren, en la masonería, los constructores y los hermanos se identifican con la piedra, con la labor de construir. El detalle de los 5 ladrillos podía leerse como un mensaje directo a la logia Propaganda Due, a la que
Roberto Calvi pertenecía y lo había protegido, durante muchísimos años. El dinero en efectivo, que era una mezcla de libras, dólares y liras, parecía otro enigma. Algunos lo interpretaron como un recordatorio de que el banquero había vivido y muerto entre fortunas ilícitas. Otros como un elemento más de una puesta en escena destinada a confundir a los investigadores. Y estaba también otro punto clave o un elemento clave en esta escena macabra, que era el lugar. Porque les cuento que el Blackfriars Bridge, traducido literalmente como el puente de los frailes negros, y para quienes conocían de alguna manera los códigos de la propaganda DUE de la masonería, este lugar donde fue hallado el cadáver, pues no parecía casualidad. Miren, los frailes negros eran un apelativo simbólico dentro de ciertos rituales masónicos. Y muchos vieron en la elección del puente un aviso, una advertencia a quienes osaran desafiar los pactos de silencio. La muerte de Calvi adquirió así, pues un aire, digámoslo así, ritual, casi sacrificial. No se trataba solo de eliminar a un banquero incómodo. Se trataba de enviar un mensaje en clave, inteligible para aquellos dentro de la red de poder que él había traicionado o puesto en riesgo. La primera investigación oficial británica concluyó que se trataba de un suicidio. El veredicto, por supuesto, que causó indignación. Los familiares de Roberto Calvi insistieron en que él jamás se habría quitado la vida, y mucho menos de una forma tan humillante. Los expertos, coincidían. El nudo con el que fue atado era demasiado complejo. El peso de los ladrillos, demasiado inusual. La hipótesis del suicidio se desplomaba ante la lógica de los hechos. En el año 2003, nuevas investigaciones en Italia reabrieron el caso y determinaron que Roberto Calvi había sido asesinado. Peritos forenses demostraron que las marcas en su cuello no correspondían a un suicidio típico. Además, la ausencia de huellas de cal en sus zapatos sugería que no había caminado hasta el lugar del ahorcamiento, sino que había sido trasladado tal vez en un vehículo. La conclusión fue clara. Quien lo mató y lo colgó ahí en ese puente, lo hizo de manera deliberada. Las teorías se empezaron a multiplicar. Para algunos, quien mató a Roberto Calvi fueron los mafiosos de la Cosa Nostra, que habían perdido cientos de millones en las operaciones fallidas del Banco Ambrosiano y pues de alguna manera quisieron ajustar cuentas. Para otros, quien lo asesinó fueron los masones de la logia Propaganda DUE, decididos a silenciar a un miembro que ya no era confiable. Y una tercera línea apuntaba al Vaticano mismo, que habría querido evitar que Roberto Calvi revelara los secretos del Banco Vaticano y su papel en operaciones de lavado de dinero. Pero chicos, díganme ustedes, ¿cuál de estas 3 líneas tal vez de investigación o tal vez teorías es o son las que ustedes consideran que tal vez sea la más plausible? Entonces, ¿fue tal vez el banco? Más bien, no el banco, sino fue el Vaticano. ¿Fue la mafia?
¿O fue la logia masónica? ¿Ustedes quién creen que lo haya asesinado? Porque yo creo que hasta este punto a nadie le quedan dudas de que esto sí fue un ajuste de cuentas. Lo que nos queda descubrir es quién lo ajustició. Porque sí está bastante raro, ¿a poco no? Entonces, ustedes díganme, ¿quién creen que fue? Nuevamente les pregunto, ¿fue la mafia? ¿Fue los masones? ¿Fue el Vaticano? Ahí se las dejo, pónganmelo en los comentarios. Pero a final de cuentas, sea cual sea la verdad, sea quien haya ajustado cuentas con Roberto Calvi, el crimen quedó marcado como uno de los episodios más oscuros de la historia financiera y política del siglo XX. La escena en Blackfriars Bridge condensaba todo lo que había rodeado su vida: poder, dinero, religión, secretos, traiciones y muerte. A más de 40 años de este hallazgo, de esta muerte, la imagen de Roberto Calvi colgando bajo el puente, pues sigue siendo, digámoslo así, por decirlo menos, un símbolo inquietante. Representa no solo la caída de un banquero, sino el colapso de una red de poder que unía a la mafia, la masonería y el Vaticano en un triángulo imposible de sostener. El banquero de Dios terminó sus días como un mártir involuntario de un sistema que había ayudado a construir y del que al final fue víctima. Su muerte no resolvió nada. Los secretos quedaron sepultados bajo capas de silencio. Los responsables jamás fueron castigados y el misterio sigue abierto, como el eco de un juramento roto en los pasillos de un poder que prefiere la oscuridad. La muerte de Roberto Calvi en junio de 1982, pues no fue un simple suceso aislado, sino la culminación de un entramado de poder, traiciones y secretos que aún hoy siguen provocando debates y especulaciones. Desde el primer momento, los investigadores se enfrentaron a un escenario confuso: un cadáver colgando bajo un puente, ladrillos en los bolsillos, dinero en efectivo y la sospecha de que la muerte había sido preparada con una teatralidad que sugería mensajes en clave más que un suicidio real. Los informes iniciales de la policía británica catalogaron la muerte como un suicidio. A simple vista, pues la escena parecía cumplir con todos los estándares de una autoinmolación financiera. Un hombre acorralado por deudas colapsa y decide poner fin a su vida. Sin embargo, pues pronto comenzaron a surgir ciertas dudas, porque, como ya les comentaba, la escena tenía bastantes peculiaridades que resultaban demasiado específicas. Los ladrillos, el transporte del cuerpo hasta un punto elevado y el complicado nudo utilizado para colgarlo sugerían la intervención de terceros. Incluso algunos expertos forenses consideraron improbable que Roberto Calvi, bajo presión y con su precaria salud emocional, hubiera planeado un final tan simbólico. Familiares y amigos, por supuesto que se negaron a aceptar la versión del suicidio. Su testimonio de cada uno de los familiares, amigos y más allegados de Roberto Calvi retrataban a este hombre como un hombre estratégico, cuidadoso, que incluso en sus últimos días buscaba soluciones y oportunidades para salvar su imperio. La imagen de un suicidio teatral simplemente no coincidía con la personalidad de un banquero acostumbrado a controlar todos los detalles.
Ahora, desde los primeros días de la investigación, surgieron sospechas, como ya les comentaba, de la mafia de la Cosa Nostra. El Banco Ambrosiano, pues había operado con importantes flujos de dinero procedentes de Sudamérica y se creía que parte de estos fondos habían terminado en manos de la mafia. Cuando las cuentas colapsaron y la quiebra se hizo evidente, ciertos grupos criminales pudieron haber percibido a Roberto Calvi como un riesgo, un hombre que sabía demasiado, que podía delatar tramas de lavado de dinero y movimientos ilegales. Los historiadores financieros destacan que la mafia italiana nunca había tolerado fallos de este calibre en operaciones internacionales que involucraran millones de dólares. La ejecución de Roberto Calvi de manera simbólica, cuerpo colgado, con ladrillos, dinero en los bolsillos, podía ser interpretada como un castigo ritualizado, un mensaje para quienes se atrevieran a desafiar la disciplina de la organización. Algunos testigos y periodistas relataron haber visto a figuras sospechosas rondando la zona en los días previos al hallazgo del cuerpo. Existen incluso registros de reuniones secretas en hoteles de Londres, donde intermediarios de la mafia discutieron posibles soluciones para neutralizar al banquero. Si bien nada de esto fue probado judicialmente, la narrativa de alguna manera sí coincide con la lógica de la mafia. Básicamente, pues eliminar al eslabón débil sin alertar a la prensa ni a las autoridades italianas. Paralelamente, surgió la teoría de la implicación del Vaticano. Roberto Calvi mantenía, como ya lo hemos escuchado a lo largo de esta emisión, vínculos bastante estrechos con el Banco Vaticano. Durante años, pues manejó las operaciones de alto riesgo que involucraban las cuentas secretas y las transferencias internacionales en las que participaban miembros de la jerarquía eclesiástica. La quiebra del Banco Ambrosiano significaba pues no solo la pérdida del capital, sino la exposición de secretos financieros que podían dañar la reputación y estabilidad del Vaticano. Paul Marcinkus, que en ese momento pues era presidente del Banco del Vaticano, pues había sido en su momento un aliado cercano a Roberto Calvi, pero la presión sobre la institución aumentaba cada día que el banquero permanecía fuera de control. La hipótesis entonces sostiene que ciertos miembros de la jerarquía podrían haber decidido que la eliminación de Roberto Calvi pues era la única manera de salvaguardar el crédito, la autoridad moral y los secretos económicos del Vaticano. De nuevo, la teatralidad de la muerte, que era colgado del puente, símbolos masónicos y dinero, apoya la idea de un mensaje internacional. El poder del Vaticano no estaba solo en lo financiero, sino también en la capacidad de enviar advertencias silenciosas. Ahora, la investigación se complicó aún más con la inclusión, ahora en la línea de investigación, de la logia masónica Propaganda Due. Esta organización secreta estaba involucrada en la política, el financiamiento, la industria y la justicia italiana, operando como un hilo invisible de control sobre diversos sectores. Roberto Calvi era miembro de esta logia masónica y su situación financiera delicada lo convirtió en un riesgo para la cohesión interna de la logia. Se teorizó que su muerte podía tener un significado ritual alineado con los códigos internos de la masonería. 5 ladrillos hallados en sus bolsillos podrían corresponder a referencias simbólicas de construcción, lealtad, disciplina masónica. El puente, donde fue encontrado colgado, cuyo nombre significa Fuente de los Frailes Negros, podría haber sido elegido intencionalmente para cerrar un círculo simbólico que solo los iniciados comprendían.
Por otro lado, los documentos filtrados y las declaraciones de antiguos miembros de la logia masónica sostienen que esta logia ejercía control sobre varios banqueros de muy alto nivel. El incumplimiento de protocolos o la exposición de secretos se castigaba con medidas drásticas, a veces mortales, pero siempre con un alto grado de teatralidad que asegurará la transmisión del mensaje. Esto, por supuesto, encaja con la escena final de Calvi, una ejecución que mezcla miedo, advertencia y simbolismo. Ahora, la investigación judicial se convirtió en un laberinto de contradicciones. Italia y, por otro lado, el Reino Unido realizaron procesos paralelos, cada uno con informes bastante contradictorios sobre la escena del crimen. Las pruebas forenses y, sobre todo, también los testigos. Algunos peritos británicos mantenían la tesis del suicidio, mientras que las investigaciones italianas posteriores confirmaban la intervención externa. El papel de la mafia, el Vaticano y la logia masónica no era excluyente, al contrario. Se cree que hubo convergencia de intereses. Cada actor podía beneficiarse de la muerte de Calvi. La mafia, por un lado, recuperaba parte del dinero perdido. El Vaticano preservaba su reputación y la logia demostraba que la desobediencia interna se pagaba con la muerte. La multiplicidad de teorías y la complejidad de la red de relaciones hacen que el caso sea uno de los más fascinantes y perturbadores de la historia financiera. Cada detalle, desde los ladrillos hasta el lugar del hallazgo, es interpretado por distintos analistas como un mensaje codificado, lo que aumenta la sensación de que nunca se conocerá la verdad completa. La muerte de Roberto Calvi, pues no es solo un misterio histórico o financiero, es un recordatorio de cómo el poder, el dinero y el secreto puede transformarse en herramientas de control y violencia. La combinación de mafias, poderes religiosos y sociedades secretas creó un escenario en el que la justicia parece imposible y la verdad siempre parcial. A más de 40 años de los hechos, la imagen de Calvi colgado bajo el puente sigue siendo bastante emblemática. Un banquero atrapado entre deudas, lealtades rotas y secretos que no debían ser revelados. Su muerte simboliza no solo el final de un hombre, sino el funcionamiento oculto de un sistema donde las sombras gobiernan las decisiones y donde cada acción puede tener consecuencias mortales. ¡Guau, chicos! Este caso de verdad me encantó porque tiene la combinación perfecta para mí. Sociedades secretas, política y religión. Y crimen organizado. Como que este caso es muy rico en elementos, porque aparte también combina esta ondita de ajuste de cuentas, de teorías conspirativas. De verdad, es un caso bastante interesante. A mí me encantó. Ustedes díganme qué les pareció, les gustó, no les gustó. Ya conocían un poco acerca del caso de Roberto Calvi. La verdad, este tema a mí me dio como una... Es de esos casos que te sorprende por el entramado que tiene y la complejidad que tiene el caso. No es un simple caso de crimen y de asesinato. Tiene demasiados elementos que resultan bastante fascinantes. Así que cuéntenme en los comentarios qué tanto les gustó. ¿Les gusta este tipo de temas que combinan
a las sociedades secretas, a las mafias italianas, a las altas esferas del Vaticano. O sea, tiene todos los elementos interesantes que cualquier caso pudiera tener en uno solo. Y déjenme saludar rápidamente antes ya de cerrar la emisión. Rodrigo, muy buenas noches, bienvenido. José Luis, muy buenas noches. Nobleza Ecuestre, muy buenas noches. José Luis Ferreira, hola, muchísimas gracias por lo de hermosa. Muy buenas noches. Dice, cuenta mi historia, se te quiere mucho. Muchas gracias. Lugo, saludos desde Querétaro. Saluditos a Querétaro, muy buenas noches, Lugo. Aparatos burritos, muy buenas noches. Felipe, muy buenas noches. Y todos los que están conectados, muy buenas noches. Les agradezco muchísimo que estén aquí conmigo. Y bueno, chicos, la historia de Roberto Calvi se despliega como un tapiz oscuro, entrelazado y un entramado, digamos así, de poder, fe y corrupción en una misma narrativa que parece, digamos, como extraída de un relato de conspiración más que de la realidad. Cada detalle del caso, desde los primeros años de su carrera hasta el hallazgo de su cuerpo colgado del Blackfriars Bridge, compone un cuadro inquietante que desafía la comprensión. No es simplemente la muerte de un banquero, sino la culminación de un entramado donde la ambición y los secretos convergieron en un final teatral, casi ritualizado, que sigue fascinando y perturbando a investigadores, periodistas e historiadores. Si algo distingue a este caso, pues justamente es eso, la convergencia de múltiples fuerzas. La mafia italiana que operaba entre las sombras, el Vaticano como actor financiero y político, y la logia Propaganda Due como guardiana de códigos internos que solo los iniciados comprendían. Cada una de estas piezas del rompecabezas tenía motivos distintos, pero la muerte de Roberto Calvi parecía satisfacer sus intereses de manera simultánea. Los ladrillos en los bolsillos, el dinero en efectivo, la posición del cuerpo. Cada uno de esos elementos puede ser leído como un mensaje codificado que trasciende la mera tragedia individual y de alguna manera se convierte en un aviso silencioso para quienes osen desafiar el poder establecido. El epílogo de este caso no es definitivo. La investigación inicial, con sus contradicciones y omisiones, solo abrió nuevas preguntas. Los documentos filtrados, los testimonios de miembros de la logia masónica, las conexiones con Marcinkus y el Vaticano y la implicación de grupos mafiosos presentan un laberinto de intereses y decisiones que parece no tener salida clara. Cada teoría, ya sea suicidio, asesinato por la mafia, eliminación ordenada por logias secretas o intervención de la Santa Sede, contiene elementos plausibles y todas juntas forman un entramado que parece diseñado para confundir y controlar la narrativa histórica. Años después, los estudios del caso pues siguen debatiendo sobre la naturaleza de la muerte de Roberto Calvi. Y la duda persiste. ¿Fue víctima de su propia ambición, de fuerzas externas que lo vieron como un riesgo, o de un ritual destinado a enviar un mensaje a otros banqueros y miembros de sociedades secretas? Lo que permanece constante es la teatralidad del acto, la deliberación detrás de cada decisión que lo llevó a ese puente y la manera en que la escena fue diseñada para dejar una impresión duradera. La implicación de la fe representada por el Vaticano obviamente añade otra capa de complejidad. El manejo de fondos del Banco Vaticano, la complicidad o desconocimiento de miembros jerárquicos
y el contacto con intermediarios financieros internacionales sugiere que en ocasiones el poder religioso se entrelaza con el dinero de manera letal. Este matrimonio de fe y finanzas no solo define la trayectoria de Roberto Calvi, sino que también plantea una pregunta inquietante sobre los límites de la moral y la justicia en estructuras que combinan lo sagrado con lo terrenal. El componente masónico, por supuesto, también deja una marca indeleble en la narrativa. La logia masónica operaba como un sistema paralelo de control, donde las violaciones de lealtad o la exposición de secretos pues se castigan con medidas drásticas o a veces fatales. La muerte de Calvi pudo ser una advertencia ritualizada, diseñada no solo para eliminar un riesgo, sino para reforzar la disciplina interna de la logia y demostrar que la obediencia absoluta era obligatoria. En ese sentido, el acto trasciende lo criminal y se convierte en un mensaje codificado para quienes comprendieran los símbolos y las referencias ocultas, desde los ladrillos hasta la elección del lugar donde fue colgado como escenario final. El misterio que rodea el caso de Roberto Calvi también refleja la vulnerabilidad humana frente al poder y la codicia. El banquero de Dios personifica cómo la ambición personal puede chocar con fuerzas mucho más grandes, invisibles y peligrosas. Los secretos financieros, los movimientos de capital y la interacción entre organizaciones criminales, instituciones religiosas y sociedades secretas forman una red donde cualquier error o descuido puede resultar mortal. Este hecho genera una sensación de inquietud permanente, porque entonces nunca se sabe con certeza qué decisión o conexión desencadena un desenlace tan definitivo. Finalmente, el caso de Roberto Calvi nos recuerda que el poder, el dinero y la fe no siempre caminan por senderos separados. A veces se entrelazan de manera que el resultado es letal. Cada teoría conspirativa, cada sospecha, cada detalle de su muerte sirve como espejo de una realidad en la que la verdad y la mentira, el control y la impunidad se mezclan hasta el punto de hacer imposible distinguir entre accidente, suicidio o asesinato ritual. La escena del Blackfriars Bridge sigue siendo un recordatorio perturbador de que los muros del poder guardan secretos que podrían cambiar nuestra percepción de los eventos históricos. Y así nos queda la pregunta abierta, inquietante y provocadora, que desafía al oyente a mirar más allá de lo evidente. Si los muros del Vaticano y de la logia masónica guardan secretos, ¿qué más se oculta detrás de la soga que Calvi utilizó en el puente Blackfriars? La respuesta tal vez nunca será conocida. Lo que sí permanece es la fascinación y el horror que surge de contemplar cómo el poder, la traición y el dinero pueden converger en un solo instante mortal, dejando tras de sí un legado de dudas, teorías y símbolos que continúan perturbando a quienes se atreven a explorar la verdad detrás de la muerte de Roberto Calvi. Y bueno, chicos, con esto terminamos la emisión de esta noche. Los invito a seguir el hilo del terror y lo inexplicable mañana a las 10 en punto de la noche, hora de México, en la hora macabra, en vivo, ya se la saben, por Facebook Live. Les recuerdo que este y todos los capítulos estarán disponibles en mi canal de YouTube y Spotify, donde me pueden encontrar como Kaboom Podcast. ¿Qué les parece si me siguen, se suscriban y forman parte de esta comunidad siniestra? Y si quieren escuchar leyendas y cuentos cortos de terror y más, entren a mi canal de WhatsApp. De verdad, muchísimas gracias por acompañarme en esta emisión de Perturbador. Les deseo muy buenas noches
y como siempre les digo, dulces pesadillas. ¡Chao, chao!